La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia moderna, tuvo sus raíces en el Tratado de Versalles y la Gran Depresión. Estos eventos crearon un caldo de cultivo perfecto para el nacionalismo extremo y el descontento económico, preparando el escenario para una guerra de escala global. El ascenso al poder de líderes como Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y Stalin en la Unión Soviética marcó el comienzo de una era de regímenes totalitarios. Su sed de expansión territorial y control absoluto sobre sus respectivas naciones jugó un papel crucial en el camino hacia la guerra. La invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939 fue el catalizador que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. La rápida capitulación polaca ante las fuerzas alemanas y soviéticas no solo demostró la efectividad de la Blitzkrieg, sino que también obligó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania. La Blitzkrieg, o guerra relámpago, fue una táctica militar innovadora empleada por la Alemania nazi. Combinando ataques rápidos y sorpresivos con un fuerte apoyo aéreo, esta estrategia permitió a Alemania conquistar rápidamente vastos territorios en Europa, redefiniendo la guerra moderna. La Batalla de Inglaterra fue una lucha aérea épica entre la RAF británica y la Luftwaffe alemana. La resistencia de Gran Bretaña, a pesar de estar bajo un constante bombardeo, se convirtió en un símbolo de la determinación aliada. Esta batalla frustró los planes de Hitler de invadir el Reino Unido, demostrando que la Alemania nazi no era invencible. La Operación Barbarroja marcó un antes y un después en la Segunda Guerra Mundial. Con la ambiciosa meta de Hitler por conquistar la Unión Soviética, se desencadenó una de las campañas militares más grandes de la historia. Sin embargo, el crudo invierno ruso y la férrea resistencia soviética complicaron los avances alemanes, dando lugar a un conflicto prolongado y desgastante para ambas naciones. El ataque sorpresa a Pearl Harbor por parte de Japón alteró el curso de la Segunda Guerra Mundial, involucrando directamente a Estados Unidos en el conflicto. Este acto no solo demostró la vulnerabilidad de las potencias occidentales, sino que también unió a la nación americana bajo un común denominador: la venganza y el compromiso total hacia la victoria. El Holocausto se erige como uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna, revelando la capacidad humana para el mal. La sistemática persecución y exterminio de judíos, gitanos, homosexuales y otros considerados indeseables por el régimen nazi desencadenó una ola de horror que todavía resuena en la memoria colectiva mundial. Las mujeres jugaron roles cruciales durante la Segunda Guerra Mundial, desafiando las convenciones de género de la época. Su participación no se limitó a la retaguardia, muchas se enlistaron en las Fuerzas Armadas, trabajaron en fábricas de armamento y sirvieron como enfermeras en el frente, demostrando valor y resistencia inquebrantables. La batalla de Stalingrado fue el punto de inflexión en el frente oriental. La resistencia inquebrantable del Ejército Rojo y la estrategia soviética lograron cercar y derrotar al Sexto Ejército alemán. Este golpe devastador para las fuerzas del eje marcó el inicio de un avance constante soviético hacia Berlín, alterando el balance de poder en la guerra. El día D se convirtió en un hito decisivo durante la Segunda Guerra Mundial. La operación de desembarco en Normandía, ejecutada por las fuerzas aliadas, marcó el inicio de la liberación europea del yugo nazi. Esta operación compleja demostró la valentía y la coordinación sin precedentes de los aliados. Mientras tanto, el Pacífico era escenario de una lucha encarnizada contra Japón. Estrategias innovadoras y batallas cruentas definieron este frente, donde la determinación aliada enfrentó la férrea resistencia japonesa. La guerra en el Pacífico puso a prueba la tenacidad y el ingenio de ambos bandos en condiciones extremas. La batalla de Midway emergió como el punto de inflexión en el Pacífico. La inteligencia aliada, capaz de descifrar los códigos japoneses, preparó el terreno para una emboscada que cambiaría el curso de la guerra. La victoria en Midway frenó el avance japonés y revitalizó el espíritu aliado. En Europa, la resistencia y los movimientos partisanos se levantaron valientemente contra los ocupantes. Desde Francia hasta los Balcanes, civiles y militares unieron fuerzas en una lucha clandestina contra el opresor. Estos movimientos de resistencia fueron cruciales para minar el control nazi y proporcionar información vital a los aliados. La Conferencia de Yalta reunió a los líderes aliados para discutir el futuro posguerra. Este encuentro fue fundamental para reconfigurar el mapa político mundial, estableciendo las bases para la Guerra Fría. La cooperación entre las potencias aliadas en Yalta demostró que, incluso en victoria,
las tensiones ideológicas ya perfilaban el nuevo orden mundial. Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. El uso de armas nucleares por parte de Estados Unidos no solo precipitó el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino que además dejó una herida profunda en la conciencia global sobre los límites de la guerra. La creación de la ONU fue una respuesta directa a los horrores vividos durante la Segunda Guerra Mundial. Buscando evitar futuros conflictos de tal magnitud, esta organización nació con el ideal de promover la paz, la seguridad internacional y fomentar la cooperación entre las naciones. La división de Alemania, y más ampliamente la de Europa, en zonas de influencia occidental y soviética, no solo marcó el comienzo de la Guerra Fría, sino que también delineó el panorama político internacional durante décadas. Este hecho simbolizó el cambio de un conflicto global a una tensión persistente entre superpotencias. Los juicios de Nuremberg establecieron un precedente en la justicia internacional, persiguiendo a los responsables de crímenes de guerra y genocidio. Fue la primera vez que se aplicaron principios legales internacionales para juzgar actos cometidos durante un conflicto, subrayando la importancia de la responsabilidad y la humanidad incluso en tiempos de guerra. La reconstrucción de Europa tras la devastación de la guerra fue una tarea colosal que contó con el apoyo crucial del Plan Marshall. Este programa no solo ayudó a revitalizar economías destruidas, sino que también fortaleció lazos políticos y económicos entre Estados Unidos y Europa, sentando las bases para la actual Unión Europea. El impacto cultural de la Segunda Guerra Mundial es innegable, reflejado en una rica variedad de expresiones artísticas. La literatura, el cine y el arte se convirtieron en vehículos para procesar el trauma, la pérdida y el heroísmo, ofreciendo perspectivas íntimas y universales sobre el conflicto. Obras emblemáticas y películas han capturado la esencia de una era marcada por la lucha y la resiliencia, convirtiéndose en testimonios perdurables de una época definida por la adversidad. La tecnología durante la Segunda Guerra Mundial avanzó a pasos agigantados, siendo un periodo de notable innovación. El desarrollo de radar, la encriptación de comunicaciones y la introducción de armas de destrucción masiva cambiaron el curso del conflicto y el futuro de la guerra. Estas innovaciones no solo determinaron el desenlace de batallas, sino que también sentaron las bases para avances tecnológicos posteriores, influenciando la vida civil y militar en las décadas siguientes. La guerra en África, a menudo eclipsada por los frentes europeo y pacífico, fue crucial para el desarrollo del conflicto global. Las campañas del norte de África no solo fueron estratégicas por el control de las rutas marítimas y el acceso al petróleo, sino que también pusieron a prueba la capacidad de adaptación y estrategia de las potencias involucradas. La batalla de El Alemán, entre otras, demostró ser un punto de inflexión en este teatro de operaciones. Los campos de concentración y exterminio nazi son uno de los capítulos más oscuros de la historia humana. Estos lugares de horror, donde millones de personas fueron sistemáticamente exterminadas, representan la manifestación más extrema de la ideología nazi. El descubrimiento de estos campos al final de la guerra dejó al mundo en estado de shock, revelando la profundidad de la depravación humana capaz bajo regímenes totalitarios. El rol de los aliados menores en la guerra, aunque menos destacado, fue fundamental para el esfuerzo bélico global. Países como Polonia, Canadá, Australia, entre otros, aportaron significativamente con tropas, recursos y apoyo estratégico. Su participación demuestra que la victoria aliada fue un esfuerzo colectivo, donde cada nación, independientemente de su tamaño, contribuyó a la derrota del eje. El espionaje y los códigos secretos jugaron un papel crucial en la Segunda Guerra Mundial, transformando la inteligencia en una herramienta de guerra indispensable. La habilidad para interceptar y descifrar mensajes enemigos, como en el caso de Enigma por los aliados, inclinó la balanza de poder y desempeñó un rol decisivo en múltiples confrontaciones. La Batalla del Atlántico fue una lucha implacable por el control de las rutas marítimas, vital para el abastecimiento de las fuerzas aliadas. Submarinos alemanes, conocidos como U-Boats, intentaron cortar las líneas de suministro atlánticas, pero la combinación de tecnología, como el sonar, y tácticas de convoys aliados, logró proteger estos canales vitales. La guerra aérea transformó el cielo en un campo de batalla crítico. El desarrollo de la aviación militar, desde cazas hasta bombarderos, extendió el alcance del conflicto a ciudades lejanas, afectando directamente a la población civil. La importancia de la superioridad aérea nunca había sido tan evidente, marcando el futuro de los conflictos armados.
Los países neutrales durante la Segunda Guerra Mundial mantuvieron una posición delicada, equilibrando entre la presión de las potencias beligerantes y el deseo de mantenerse al margen del conflicto. Su papel, a menudo ignorado, fue esencial en varios aspectos, desde el refugio de refugiados hasta actuar como canales de comunicación diplomática. La guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética resaltó la determinación y resistencia finlandesa ante la abrumadora fuerza soviética. A pesar de la desventaja numérica y de recursos, Finlandia logró infligir pérdidas significativas al Ejército Rojo, demostrando la importancia de la táctica y el conocimiento del terreno en la guerra moderna. La ocupación nazi en Europa desató una ola de resistencia y colaboración entre los pobladores. La imposición de regímenes títeres y la persecución de minorías marcaron un periodo oscuro. Sin embargo, surgieron héroes anónimos que, a riesgo de sus vidas, se opusieron a la opresión, gestando movimientos de resistencia. La liberación de los campos de concentración reveló al mundo el horror del Holocausto. Este descubrimiento impactó profundamente a la sociedad internacional, mostrando la crueldad a la que fueron sometidos millones de judíos y minorías. Fue un punto de inflexión en la percepción global sobre los derechos humanos y la justicia. La batalla de El Alemán, en el norte de África, se convirtió en un enfrentamiento clave entre las fuerzas aliadas y el Afrika Korps de Rommel. Esta victoria aliada detuvo el avance del eje hacia el Canal de Suez, vital para el control de las rutas de suministro. Los Balcanes, una región estratégica por su ubicación geográfica, jugaron un papel relevante en la Segunda Guerra Mundial. La lucha por el control de esta área evidenció las complejidades étnicas y políticas, siendo escenario de batallas cruentas y alianzas cambiantes que influyeron en el curso del conflicto. La guerra sino-japonesa marcó el inicio de las hostilidades en el frente asiático antes de Pearl Harbor. La resistencia china frente a la invasión japonesa demostró la determinación y el sufrimiento de un pueblo en lucha por su soberanía, en un conflicto que a menudo es eclipsado por los eventos en Europa. La resistencia francesa desempeñó un papel crucial en la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Con acciones de sabotaje, espionaje y apoyo a los aliados, este movimiento demostró la fuerza y determinación del pueblo francés frente a la ocupación nazi, convirtiéndose en un símbolo de valentía y resistencia. Las consecuencias económicas de la guerra fueron devastadoras para los países involucrados. La reconstrucción demandó enormes esfuerzos y recursos, dejando a muchas naciones al borde de la bancarrota. Sin embargo, este periodo también sentó las bases para la integración europea y el desarrollo económico posterior, marcando el inicio de una nueva era. La guerra total cambió la percepción de la guerra, involucrando no solo a los ejércitos, sino también a la sociedad civil. El impacto en el frente doméstico fue profundo, con la movilización de recursos y personas hacia el esfuerzo de guerra, transformando la vida cotidiana y dejando secuelas que perdurarían por generaciones. El legado de la Segunda Guerra Mundial es inmenso, abarcando desde lecciones sobre la importancia de la paz y la cooperación internacional hasta el desarrollo tecnológico y los avances en derechos humanos. Las memorias de aquellos tiempos siguen vivas, recordándonos la capacidad de resiliencia y superación ante la adversidad. Reflexionar sobre la paz, la justicia y la resiliencia humana tras la Segunda Guerra Mundial nos invita a valorar los esfuerzos realizados para construir un mundo mejor. A pesar de las cicatrices dejadas por el conflicto, la humanidad ha logrado avances significativos hacia la reconciliación y la prevención de futuros conflictos, manteniendo viva la esperanza de un futuro pacífico.